Bueno, yo titulé mi ponencia La relación entre la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo y el gobierno de Gustavo Petro, entre la captura del Estado y la recuperación de lo público. Esto tiene, pues, bueno, yo me llamo Chamil Tajir Silva, fui profesor universitario durante casi 10 años hasta el año pasado. Llevo año y medio trabajando en el Consejo de Bogotá como asesor de una concejal acá en Bogotá del Pacto Histórico y pues hace más o menos unos 5 años empecé una investigación de doctorado en donde mi pregunta fundamental era cómo la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo capturó el Estado colombiano, pues, y cómo fue su proceso. Más o menos la investigación es describir ese proceso. Creo que en términos teóricos compartimos pues muchos de los autores que definen captura estatal, pero pues entendiendo que acá hay sobre todo compañeras de diferentes países, pues creo que es importante hacer un contexto de quién es Sarmiento Angulo y pues cómo se ha relacionado con el Estado colombiano en los últimos 60 años. Por lo menos en los últimos 50 años siempre está como en el top 10 de los más ricos de Colombia. Hoy es posiblemente el tercero, con más o menos una fortuna de unos 7.000 millones de dólares. La organización Luis Carlos Sarmiento Angulo fue, digamos, fundada en 1959, pero si ustedes le preguntan a cualquier colombiano, normalmente lo relacionan con el Grupo Aval, que hace parte de todo ese entramado empresarial, ¿sí? El Grupo Aval concentra por lo menos unos 4 bancos y un fondo de pensiones. Ese solo fondo de pensiones concentra por lo menos el 30% del mercado de pensiones del país y el Grupo Aval en sí fácilmente está moviendo el 30-33% del sistema financiero en Colombia. ¿Cómo llegó a hacer eso Luis Carlos Sarmiento Angulo? Pues yo diría que hay unos hitos claves. Uno es los años 70. En los años 70 acá en Colombia pues empieza lo que llamamos el Frente Nacional y ya después de 10 años de que la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo existiera, sobre todo como una constructora de vías, en ese momento hay un gobierno que es el gobierno de Misael Pastrana, que es el papá de Andrés Pastrana, que también fue presidente en los 90, y en ese gobierno hay pues un cambio regulatorio y se monta algo que acá se llamó el sistema OPAC y que permitió que empresas privadas vehicularan recursos públicos para la construcción de viviendas, sobre todo en este país. Fácilmente en Bogotá, la organización Sarmiento Angulo es responsable de por lo menos el 25% de las casas que hay en Bogotá. Hay muchos barrios en esta ciudad que se llaman Villa del Río, Villa algo, Villa no sé qué. Normalmente esos barrios que tienen ese nombre han sido construidos por esta organización. Esto le permitió pues empezar a recoger muchísimo dinero público y en los 80 Sarmiento Angulo le arrebata el Banco de Bogotá a un grupo económico importante aquí en Colombia, que es el Grupo Bolívar, más que todo por su relación con el gobierno Turbay y el gobierno de Betancur. Eso lo convierte ya no solo en un grupo empresarial de constructores, sino también en un grupo financiero. Pasa una cosa paralela y es que en esos tiempos, finales de los 80, Néstor Humberto Martínez era superintendente financiero y bancario en Colombia. Y a propósito de puertas giratorias, Néstor Humberto Martínez después fue ministro de César Gaviria, ministro de Samper, ministro de Pastrana y pues hasta hace pocos años fue fiscal general de la Nación de Juan Manuel Santos en medio de la investigación de Odebrecht, en donde una de las empresas de este grupo empresarial, que es Corfi Colombiana, pues es una directa responsable. ¿Por qué menciono a Néstor Humberto Martínez? Porque más o menos en los 90, finales de los 80, principios de los 90, uno de los primeros bancos que compra Sarmiento Angulo, que es el Banco de Occidente, que de hecho lo compra en los 70,
pues empezó a enfrentar investigaciones por lavado de activos en la justicia norteamericana, y en esos momentos hay una sentencia en la justicia panameña por estos hechos, por lavar dinero del cartel de Cali y del cartel de Medellín. Hoy en día hay por lo menos unas 10 investigaciones abiertas, sobre todo en la justicia norteamericana, al Banco de Occidente, sobre todo por lavado de activos, que están allá, no están acá. Una de las razones por las que acá no se ha abierto la primera investigación en ese sentido es porque por lo menos en los 80-90 el superintendente bancario era Néstor Humberto Martínez, que hay que mencionarlo, según investigaciones periodísticas, hasta hace poco está claro que él tiene una relación también filial con Sarmiento Angulo, porque el papá de Néstor Humberto Martínez era amigo de la infancia de él. En los 90 pasan varias cosas que son claves. Primero, la apertura económica. Esto permitió que se desarrollaran por lo menos 3 leyes claves para entender por qué este grupo económico es tan grande. Una es la Ley 100 de 1993, que privatiza el sistema de seguridad social. Otra es la Ley de Contratación Pública, que es la Ley 80, 1992-1993. Y más adelante la Ley de Concesiones. Con la Ley de Contratación Pública, que es la Ley 80, al Grupo Económico de Sarmiento Angulo le empiezan a entregar y a concesionar muchísimas vías en Colombia. Estamos hablando de más o menos hoy en día 1.300 kilómetros concesionados, y hay vías muy importantes, como por ejemplo la que conecta Bogotá con Villavicencio, que tiene por lo menos los 3 peajes más costosos de este país, y que inicialmente estaba concesionada para los primeros 15 años, pero después en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez le hacen una prórroga, y en el gobierno de Juan Manuel Santos le hacen otra, y hoy está concesionada hasta el 2054, ¿sí? Además de estas concesiones está el sistema de seguridad social, y sobre todo lo que implicó el cambio en el sistema de pensiones en Colombia. Después de la Ley 100 de 1993 es cuando este grupo económico funda el Fondo de Pensiones Porvenir, que, como les dije, concentra el 30% del mercado de pensiones hoy, y que tiene un problema estructural que por lo menos este gobierno ha intentado enfrentar, y es que es un sistema que no pensiona gente, ¿cierto? Pero vehicula un montón de dinero que en términos prácticos es público, y que hubo una reforma en el 2015 en el gobierno de Juan Manuel Santos, y hay unas investigaciones clarísimas de cómo el vicepresidente de ese momento, Germán Vargas Lleras, se compromete con Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, que es el hijo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, para cambiar la regulación y permitir, mediante decreto, que se pudiera usar los recursos del fondo de pensiones y se lo pudieran autoprestar en sus propias obras de infraestructura. Entonces, el dinero de pensiones lo han usado también para obras de infraestructura que se manejan sobre todo por una de las empresas del Grupo Aval, que es uno de los conglomerados, que es Corfi Colombiana, que maneja más o menos unas 70 empresas bajo esa sombrilla, Corfi Colombiana. De hecho, es importante mencionar que Corfi Colombiana hoy es, digamos, uno de los think tanks como de referencia cada vez que hay alguna opinión económica, digamos, citada por medios de comunicación. Cuando quieren citar a un experto y como señalar las políticas de este gobierno van a generar muchísimos problemas, si ustedes revisan, normalmente citan a un experto de Corfi Colombiana. La que fue en un momento presidenta de Corfi Colombiana hace pocos años, María Lorena Gutiérrez, es hoy presidenta del Grupo Aval y fue superministra de Juan Manuel Santos hace unos años. Y también fue ministra de Minas, y bueno, volvemos al tema de las puertas giratorias. El Grupo Aval se termina consolidando al finales de los años 90. Néstor Humberto Martínez ha pasado de ser, digamos, superintendente, ministro, y sobre todo finales de los 90, principios de los 2000, se dedicó pues a la práctica privada y ayudar a terminar de consolidar este conglomerado económico.
estamos hablando de que fue uno de los principales asesores que le permitió a este grupo económico comprar el principal periódico de este país, que es El Tiempo. Bueno, que no solo es el periódico, sino que es todo un conglomerado mediático que tiene canales de televisión, que tiene diversas revistas, que tiene un montón de emisoras. Y como lo mencionaban ahorita, esta clase de capitalistas no compran los medios de comunicación porque sean un buen negocio, sino porque parte de los mecanismos de captura tienen que ver con enmarcar la discusión pública hacia donde mejor les conviene para sus negocios. Cuando ustedes revisan en el periódico El Tiempo, pues están los principales columnistas de oposición de este país. Por ahí ya pasó, sigue escribiendo Néstor Humberto Martínez, sigue escribiendo Germán Vargas Lleras, y pues El Tiempo como tal es un referente, digamos, para la opinión pública en Colombia. Ahora, ¿cómo se relaciona todo esto con el gobierno actual? ¿Y cómo ha sido esa tensión, por lo menos en estos últimos 3 años, en los últimos 4 minutos que me quedan? Yo creo que es importante mencionar por lo menos unas 3 cosas, ¿sí? Lo que tiene que ver con la tensión con las reformas sociales, porque pues el gobierno ha empujado por lo menos 3 reformas grandes, que son la reforma precisamente al sistema laboral, al sistema pensional y al sistema de salud. Y hoy en día la discusión en el país es, se logró pasar la reforma pensional. La propuesta inicial era pues que los recursos se concentraran en un fondo público que es Colpensiones, y eso implicaba precisamente que los fondos privados renunciaran a buena parte de estos recursos, y eso hay una negociación en el Congreso en donde pues estos grupos tuvieron mucho que ver, y hubo un recorte sustancial que le va a permitir a los fondos continuar, pero no digamos manejando los mismos recursos que antes durante los próximos años. Pero ahí hubo por lo menos mucho lobby de los 2 principales fondos, que uno lo puede rastrear por lo menos públicamente. Hubo 2 reuniones directamente del gobierno con estos grupos, incluyendo a Sarmiento Angulo, una en Cartagena más o menos a finales del 2023 y otra el año pasado directamente pues como con los principales operadores políticos del gobierno nacional, incluyendo pues Laura Sarabia, que han permitido tener un diálogo y una negociación, digamos, entre comillas, tranquila, ¿sí? Y hay otros mecanismos que tienen que ver como con esa relación, que pues tiene que ver con una tensión en cuanto a las concesiones viales. Entonces el gobierno inicialmente dijo, pues esto hay que reformarlo, y pues lanzó las propuestas. Más o menos a finales del 2023 el gobierno congeló pues el dinero público que se transfería para subsidiar el pago de los peajes. Eso llevó como a unos anuncios de parte, sobre todo este grupo económico, a decir que eso iba a implicar pues demandas, y iba a implicar demandas en tribunales internacionales. Hubo como una tensión de 1 año y al gobierno le tocó recular y pues al final seguir transfiriendo dinero público hacia esta clase de grupos, hacia esta clase de grupo económico. Y una tercera cosa que me parece clave, que es como la tensión en términos de opinión pública y de quienes están ocupando los lugares de decisión técnica en las instituciones más importantes para estas discusiones de política. Entonces, por lo menos en Colombia, cuando uno rastrea 2 minutos, ¿cuáles son estas élites tecnocráticas que toman estas decisiones clave en términos de política pública para infraestructura, sistema de seguridad social, digamos, política fiscal y monetaria? Está el Banco de la República, el Departamento Nacional de Planeación y está el Ministerio de Hacienda. Cuando uno hace el rastreo de los últimos 20 años de quienes han sido directores del Banco de la República, quienes han estado en la Junta, quienes han estado en el Ministerio de Hacienda, quienes han estado pues en el Departamento Nacional de Planeación, bueno, agrego otra, quienes han estado en Ecopetrol, pues entonces son personajes que han estado en la nómina de todas estas empresas de Sarmiento y que han pasado en puertas de entrada y de salida por estas instituciones y por sus empresas
a lo largo de estas últimas décadas. Mencioné a María Lorena Gutiérrez, mencioné a Néstor Humberto Martínez, Jonathan Malagón es hoy presidente de Asobancaria, pero fue ministro de Vivienda de Duque y antes estuvo pues, en uno de estos bancos del Grupo Aval, y así en adelante pues, hay un rastro de por lo menos unos 30 o 40 personajes que pues, han pasado por todas estas puertas giratorias y que pues, explican no solo las decisiones que se han tomado y cómo se han tomado, sino cuál ha sido el encuadre de la discusión pública sobre estas políticas, más o menos. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo la mayoría han pasado por las mismas universidades, sobre todo la Universidad de los Andes, el Rosario y la Javeriana, en donde les enseñan cierta clase de economía y cierta clase de administración pública, ¿sí? Y pues no hay una discusión muy, digamos, diversa sobre cuáles son las opciones de política pública. Y ese es parte del problema. Y creería que es una disputa que no se ha cerrado todavía, porque eso ha implicado también que en estos últimos 3 años pues ha habido cada vez más personajes de universidades públicas ocupando estos lugares de decisión en el Departamento Nacional de Planeación, en los ministerios y en diferentes instituciones. Y ya, pues con eso cierro.